Muy bien, damos inicio. Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Iniciamos lo que sería esta tercera videoconferencia del Doctorado en Tecnología Educativa, Grupo H, con el seminario temático 2. Hemos estado hablando en las anteriores presentaciones de los nuevos dispositivos, las nuevas estrategias para la enseñanza, y en esta ocasión hablaremos en esa misma línea sobre la innovación educativa y la relación entre lo pedagógico y la tecnología. Esa es la intención de esta videoconferencia del día de hoy, 12 de julio. Cuando hablamos de innovación, ¿a qué nos referimos? ¿A la infraestructura? ¿A las aplicaciones nuevas? ¿A cambios en las estrategias docentes? ¿Al diseño curricular? ¿O es una propuesta de charlatanes? Pudiera ser que esto fuese una propuesta de charlatanes, o en su defecto, alguna novedad tecnológica. O hablamos de unidades, centros, servicios, etcétera. O hablamos de capacitación, o, ¿por qué no?, avanzar con los recursos disponibles. Se puede pensar, pues, que cuando hablamos de innovación, hacemos referencia a todos esos puntos. Pero veamos, ¿qué pasa con la innovación y con las modas? Por ejemplo, hemos visto nosotros que los MOOC o MOOCs en los años pasados, mejor dicho, en los años pasados, es decir, en el informe ORI, si ustedes revisaron, 14, 15, estaban a la orden del día, quizás como moda, porque ahorita ha disminuido el uso de los MOOC o MOOC, ha disminuido en el trabajo académico. Me refiero pues a aquellas escuelas o universidades que los han estado utilizando. La clase invertida. ¿Qué sucede con la clase invertida? También, ¿verdad? Como del modelo tradicional, donde la instrucción y todo el trabajo estaba a cargo del profesor, principalmente. Y el alumno, ¿verdad?, lo que hacía era en su casa o fuera de la escuela trabajar con las tareas que el profesor le había encargado. En cambio, con el modelo Flipper Classroom o clase invertida, vemos nosotros que en ese sentido estamos trabajando. Vamos aquí, estamos trabajando lo que sería los conocimientos por parte del alumno, que los hace en su casa, pero los lleva a exponer al aula. Es decir, ahí tiene una novedad o quizás una moda. Igual también, como la tecnología ha generado disrupción, es decir, una ruptura total de las formas de enseñar y de aprender. Pero, ¿serán innovaciones o serán modas? ¿Cuáles son las novedades que ustedes encontraron en los informes Horizon? Encontramos, por ejemplo, la computación en la nube, el e-learning. Encontramos como novedad las tabletas, los MOOC o MOOC, como decía ahorita, los recursos educativos abiertos, el Big Data, es decir, el análisis de datos para la personalización del aprendizaje,
Veíamos también la ludificación o gamificación, es decir, el juego, la impresión 3D, los laboratorios virtuales o remotos y la tecnología pret-a-porter, lista para llevar. Principalmente decíamos en los relojes, en la ropa, etc. Entonces, esas son las novedades tecnológicas. Entonces, veamos pues si estas novedades o estas modas son realmente innovadoras. Ustedes pueden estar leyendo en la diapositiva que las innovaciones son un proceso planeado, deliberado, sistematizado e intencional. Ese proceso ha de ser duradero, es decir, tiene una vigencia amplia. Tienen que ser evaluados, principalmente por el docente o el innovador en este caso. Son complejos, es un proceso complejo. Y también las innovaciones se reflejan en acciones que producen cambios en las prácticas. Entonces, ¿qué sucede con lo anterior? Con esto que decíamos ahorita, y me regreso con las novedades, las modas, que algunas no pasaron pues por el proceso o la crítica de la innovación. ¿Por qué? Porque no fueron planeadas, porque no son duraderas o no generaron cambios en las prácticas. Porque ahí vienen otras. Y es lo que pasa con la tecnología, ¿no? El periodo de vida de una tecnología es muy reducida, es muy exigua, muy corta. Y lo que se habla más que nada es de una estandarización. Hay un estándar en la tecnología. Y mientras no llegue otro estándar, ese estándar va a continuar. Pero ¿qué sucede? Que ha sido muy dinámico y no del todo son procesos innovadores. Cuando hablamos de innovación y de tecnología, tenemos que hablar de los siguientes elementos, por ejemplo. Por el lado derecho, en la parte superior, la tecnología y los recursos. Es decir, una innovación, obviamente, que tiene que ver con la tecnología, sea cual fuere esta. Si es un pizarrón, cuando pasamos de la pizarra verde a la blanca, o cuando pasamos de la computadora, el PC o laptop a la tableta, etc. Debe haber actores para que se dé, hay que tener estos elementos, esta innovación, debe haber actores, deben estar los actores al tanto de lo que está pasando y sobre todo estar enterados. Debe haber conocimiento también. Una innovación debe estar sustentada en un conocimiento. Y obviamente hay esos procesos que decíamos ahorita, deliberados, planeados, duraderos, sistematizados, etcétera, para que se dé la innovación. ¿De acuerdo? Y aquí están todavía más claro, en el ámbito de la tecnología y los recursos, debe haber pues recursos obviamente, servicios de apoyo, un equipamiento o estructura de acceso, aquí está, y también lo que decíamos en la lección pasada, una metodología que puede ser el EVEA o el EVA, entornos virtuales de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, los PLE o los entornos personales de aprendizaje y los SLE o entornos sociales de aprendizaje. Y esos actores, aquí está muy claro, debe haber una comunidad de práctica, un grupo, un nuevo rol de los estudiantes, pero también del profesor. Ya lo veíamos la videoconferencia pasada. En cuanto a los conocimientos que requiere esa innovación dentro del campo de la tecnología, pues, debe haber materiales de aprendizaje, competencias digitales, debe haber experiencias innovadoras y hasta un nuevo currículo donde se inserte esta tecnología y la manera en cómo vamos a utilizarla para la innovación. Es decir, hay que lograr innovar siempre y cuando tengamos pues un nuevo currículo, experiencias,
competencias digitales, materiales, entre otros aspectos. Y por último, en lo que refiere a los procesos, encontramos pues la integración de la tecnología en el aula, por ejemplo, que es lo que trata el estudio de caso, que ahorita vamos a ver. Cambios metodológicos en la forma de enseñar sobre todo, porque el aprendizaje es muy dinámico, ¿no? Sobre todo los jóvenes y alumnos que tenemos hoy en día. Entonces, los cambios deben ser en la enseñanza, cambios metodológicos del profesor, y que eso lleve pues a una mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. Esos son los elementos, 4 elementos pues que lleva implícito una innovación y la relación con la tecnología. Recursos, actores, procesos y conocimientos. Entonces, viendo esto y dándonos cuenta que no todo es innovación, son modas, son procesos a lo mejor, pero la innovación va más allá del proceso porque involucra actores, involucra conocimientos, involucra tecnología, recursos tecnológicos, etc. Entonces, no cualquier cambio es una innovación. Por ejemplo, con esto me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cómo se entiende en la nueva sociedad qué es aprender? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es conocimiento válido? Ya lo vimos en la sesión pasada, la videoconferencia pasada. Tenemos que tener amplio el panorama, sobre todo con el impacto que tienen las tecnologías emergentes o no emergentes en el conocimiento. Y hablamos de lo que decíamos, conocimiento tácito. ¿Se acuerdan? Es decir, lo informal, aquello que no está en el currículum, pero que es un conocimiento válido. Entonces, no solamente en la escuela tenemos conocimiento válido, también a partir del uso de las redes tenemos conocimiento válido. Es decir, un conocimiento informal que se va a mezclar con el conocimiento informal. Son 2 tipos de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado, pues, cuando hablamos de innovación. Y lo mismo, ¿qué es aprender? ¿Qué es enseñar? Entonces, hoy en día, el maestro ya no es aquella persona que se dedicaba a dar la cátedra. El docente debe ser ahora un facilitador, un mediador del aprendizaje. Esa es la función que tiene el docente en la sociedad del conocimiento. Entonces llegamos a esto, por ejemplo, la enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que promover en los estudiantes y también nosotros qué hacer como profesores? Bueno, aquí está, en el centro de esta gráfica, de estos círculos que tenemos ahí, de la intersección de los mismos, vemos que es necesario guardar, compartir resultados. Es decir, utilizar los portafolios, principalmente los electrónicos. Claro, porque con esos portafolios nosotros generamos conocimiento. ¿Lo ven? Y a su vez, esos portafolios se comparte ese conocimiento que hemos generado con el conocimiento de los demás. Hay una conexión entre el conocimiento que yo estoy generando y los que otros están generando. Y gracias a la comunicación, nosotros podemos dar a conocer lo que otros están generando y también lo que yo estoy haciendo. Es decir, esa gestión del conocimiento, pues, voy a conectarla a través de la comunicación con el otro, el diálogo con los otros. Y por último, vemos nosotros que esa gestión y generación del conocimiento, pues, vamos a llevarla a través de ese portafolio electrónico. Es necesario que nosotros tengamos
un portafolio desde donde empieza el PLE, nuestro entorno personal de aprendizaje, que debemos promover en los estudiantes. Esto que estamos viviendo nosotros ahorita y que ustedes han venido observando en las dos videoconferencias anteriores, nos lleva pues a una serie de líneas de investigación, modelos de enseñanza-aprendizaje en línea, e-learning, es decir, aprendizaje electrónico. La distancia transaccional, es decir, ¿qué sucede, verdad? Aquí está Moore, se llama uno de los autores de esta distancia transaccional, de esta teoría. ¿Qué relación hay, dice Michael Moore, qué relación hay entre el conocimiento y el estudiante a partir de los recursos que se utilizan para que el estudiante se apropie de ellos? A él le llama distancia transaccional, es decir, la disposición que hay, la apertura que existe entre los contenidos que se enseñan y el estudiante, para que él de la mejor manera y en el menor tiempo posible se apropie de ello. Por eso le llama distancia. Entre menor distancia haya, mejor, más aprendizaje. Entre mayor distancia hay, más dificultad. ¿Se acuerdan cuando decíamos en la lección pasada, creo que fue en la primera, cuando hablamos de las diferentes metodologías que ha existido de la educación a distancia, cuando era a través del correo postal, por ejemplo? Imagínense la distancia transaccional que había entre el contenido que le llegaba por correo al estudiante y el estudiante para responder ese contenido o ese cuestionario que se le enviaba para su evaluación. Había una enorme distancia. Después, el siguiente modelo que tuvimos, que analizamos, cuando hablamos de la multimedia, por ejemplo, cómo observábamos que se redujo la distancia, pero no como la que tenemos hoy, que gracias, ustedes me están escuchando ahorita, yo los escucho, estamos interactuando desde el chat, es decir, estamos reduciendo al mínimo la distancia entre las transacciones alumno-docente, alumno-contenido, docente-contenido, etc. A eso se refiere la distancia transaccional. Es decir, que ahorita debe haber menos distancia para que el estudiante aprenda, menos barreras u obstáculos. Tercero, la interacción. ¿Cómo se da, pues, a partir de esto que estoy diciendo, la interacción entre el estudiante con sus compañeros estudiantes, el estudiante con el docente o los docentes o facilitador y el estudiante con los contenidos que va a abordar para apropiarse de ese seminario o materia en cuestión? El control del proceso. ¿Cómo se está dando este control del proceso? Es decir, se da, hay un control, se está evaluando, no se está evaluando, en qué momento se evalúa, está quedando claro los que están allá, en la otra parte de la pantalla. Son temas, pues, que están en la agenda de la investigación ante esta irrupción de la tecnología que hoy en día estamos viviendo gracias a los informes Horizon que hemos estado analizando. Otro elemento también, la integración social. ¿Cómo se están integrando estos conocimientos, estos recursos tecnológicos a la sociedad en su conjunto? ¿Ha desaparecido la brecha digital o se ha ensanchado, se ha hecho más grande la brecha digital? Habría que investigarlo. Y por último, lo que ya hemos visto, los PLE y los SLE, entornos personales de aprendizaje, entornos sociales de aprendizaje. Son líneas de investigación interesantes y ojalá que cuando veamos el estudio de caso podamos llegar a ello, a ver si existen en nuestra escuela. Entonces, aquí está, ya lo vimos ya nosotros hace las sesiones pasadas. Decíamos que el entorno personal de aprendizaje pues está relacionado con
un entorno virtual para la enseñanza-aprendizaje, EDEA o EVA, una red social, la web 2.0, y esto que agregamos hoy, el portafolio electrónico, donde vayan quedando evidencias de los avances y de los trabajos del estudiante. Ante esta situación que estamos viviendo, habría que ver si esto es solamente discursivo. Es decir, ¿qué dice el discurso? ¿No? Vamos a ver. Pregunto, ¿no? ¿Qué dice el discurso? ¿Será discurso esto? ¿Serán, como decía en la anterior diapositiva, modelos emergentes? ¿O son innovadores que llegaron para quedarse sistematizadamente, planeada, han servido, etcétera? ¿Lo estamos utilizando, etcétera? Por ejemplo, primero, en cuanto al e-learning 2.0, es decir, el uso de las redes sociales ya en la educación. Dice que la web 2.0 es una sofisticación de las herramientas. Habría que ver. Eso es el discurso. 2. El enfoque de aprendizaje colaborativo. O sea, estos dos corresponden a este apartado. ¿Será cierto que hay un aprendizaje colaborativo? Bueno, lo dejamos ahí, te regresamos. El segundo elemento, el docente y los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Esos docentes, dice el discurso, no son o son aquellos que no utilizan la tecnología. Es decir, son de la escuela 0.9 o escuela, bueno, ni siquiera 1, porque no llega al 1. 0.9 no utilizan tecnología. Otro elemento, en cuanto a los profesores y los entornos virtuales de aprendizaje. El profesor es un gestor del aprendizaje. ¿Será cierto que somos gestores del aprendizaje, promotores, facilitadores? Por último, en cuanto a los alumnos, son nativos digitales. Por lo tanto, nacieron apropiados de la tecnología. Segundo, ¿qué dice el discurso? Hay una preparación innata para el aprendizaje 2.0 o aprendizaje electrónico, e-learning. Fíjense, eso es lo que dice el discurso, realmente, ¿no? De todo lo que hemos visto. Que, por ejemplo, retomemos que a partir del e-learning habrá un aprendizaje colaborativo. Que los profesores serán gestores del aprendizaje, facilitadores. Que los alumnos traen el chip integrado, por lo tanto, están preparados, pues, para el aprendizaje en línea. ¿Será cierto? Pregunto. Y espero comentarios suyos en el chat. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿O es simplemente discurso que tenemos que criticar o tenemos que valorar diciendo, me parece de acuerdo, estamos de acuerdo? Por ustedes escriben ahí, continuamos. Hay falacias en esos discursos. ¿Cuáles son esas falacias? Todos somos emisores receptores. ¿Será cierto? Porque la web 2.0 supuestamente supera a la 1.0 porque permite la interacción. Y ya hay, como dice aquí Ariel, efectivamente se habla de la web 3.0. Habría que revisar eso también, si estamos ya preparados para la web 3.0. Pero al menos aquí en la 2.0, todos somos emisores de receptores. ¿Será cierto? ¿O es una falacia? La democratización de la educación. Se ha democratizado porque todo, y abajo dice, cualquiera puede aprender, cualquiera puede enseñar. ¿Será cierto esto? Segundo elemento de la democratización de la educación. El profesor es un gestor. Somos gestores, somos facilitadores, promovemos el aprendizaje con nuestros muchachos, le promovemos el uso de la tecnología.
hay una autonomía total del alumno. Por ejemplo, gracias a plataformas como esta, la Moodle, que ustedes conocen, ya que esas plataformas son constructivistas, colaborativas, interactivas, gratuitas, etcétera. Los alumnos utilizan la web 2.0 para intercambiar conocimientos. ¿Será cierto? Y por último, el aprendizaje en la práctica versus aprendizaje formal. Es decir, hay un pleito, una discusión, aquí está, versus lo formal con lo informal. Lo que se da en las redes con lo que se da en la escuela. Entonces yo considero que esas sí son falacias, ¿no? Ya lo vieron ustedes. Es decir, aparentemente, ¿verdad? Son verdades aparentes porque en ocasiones nos quieren engañar vendiéndonos esa gran capacidad de las tecnologías. Ojo ahí. Veamos qué dicen los compañeros acá. Dice Roberto, bueno, antes, caray, mucha participación, qué bueno. Pero no lo vieron algunos porque lo mandaron en privado. Yo sí lo estoy viendo porque lo tengo en privado. Entonces, ocupamos que enviar a todo mundo. Arriba donde está el rectángulo para escribir, dice enviar a todo el mundo. No pongan privado, a todo el mundo pongan. Dice José González, los jóvenes tienen el chip, pero lo utilizan para otras cosas. Es considerado parte del discurso porque en su totalidad no se cumple como debiera. Claro. Las condiciones de interacción no son necesariamente equilibradas, dice Johan Fernando. Virginia, lastimosamente, no todos somos productores de contenido. La mayoría seguimos siendo consumidores. No obstante, la participación ciudadana en Internet es cada vez mayor. Sí, es cierto, pero habría que ver para qué, ¿verdad? Preguntarnos para qué, Cristina. Victoria, perdón. Lastimosamente, es lo que sea Virginia. José González, lo que pasa es que los jóvenes utilizan las TIC, pero para otros fines como chat, juegos, videojuegos, etcétera. Muy poco para la enseñanza. ¿O será el maestro, José González? ¿Será nosotros que no lo hemos utilizado? La verdad, hay estudios que indican que el nativo digital es una falacia. Nacer en un mundo tecnológico y usar un móvil o tableta no es sinónimo de conocimiento. Uso y apreciación de las TIC, exacto. Coincidimos con Ariel. Eso es lo que está pasando, que las grandes compañías transnacionales están vendiendo, ¿no? Por eso lo están haciendo de esa manera. Y son falacias realmente. Considero que algunas ideas se deben matizar, otras deberán ser contextualizadas para determinar su alcance. Bueno, también es cierto. Dice Montserrat, los alumnos emplean la web 2.0 como medio social más que para adquirir conocimiento o construirlo. Exacto. Dice Manuel Veina, que ha visto en la universidad en Zacatecas, he visto que es diferente el uso o autonomía entre el alumnado de Zacatecas, semirural, que en zonas industriales como Querétaro. Exacto, no se diga Monterrey o la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí hay un abismo todavía o una brecha digital. Muchos discursos, falta trabajar en varios aspectos, sobre todo en la alfabetización digital, dice Diana Velázquez. Claro, no todos tienen acceso a las tecnologías, dice Marisabel. Exacto, lo que decíamos, aquí está Ariel, exactamente lo que decíamos. Dice Enrique, estamos en un momento de transición hacia el aprendizaje electrónico. Quizá, dice José González, sí, dice Sandy, aún falta conciencia para usar la web como medio para que genere conocimiento, sobre todo en los maestros, exactamente. Dice Marco Sala, la 2.0 ha revolucionado la educación y la forma de percibir esta. Las transiciones van evolucionando, esto con la finalidad de poder generar conocimientos y un aprendizaje óptimo. Y dice Fidel, gran parte de la actividad depende directamente del docente, pero desafortunadamente el docente no tiene capacidad para desarrollar como se debiera. Entonces, en ese sentido, y dice Ariel que hace falta conectividad, claro. En ese sentido, pues, tenemos que revisar nosotros que a pesar de que existen
como aquí lo estamos viendo, plataformas gratuitas, no todos estamos utilizando. Y otras costosas como Blackboard, que son muy costosas, que se están utilizando en algunas universidades, bueno, no, en general, pues, están hechas para apoyar el trabajo docente, una herramienta, una tecnología, no para generar la autonomía del estudiante. Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad? Hoy en día, aunque esto es del 2008, es la última, hasta 2008 que está, vean, para el 2008, es decir, hace ya más de 8 años, Moodle tenía esta parte o participación en el mercado, a diferencia de Blackboard. Ahorita están más o menos parecidos, es muy similar. Incluso hay por ahí he leído algo de algunas transacciones o convenios entre Moodle y Blackboard. Fíjense, porque Moodle ha hecho algunas cuestiones de paga también. No todo es gratuito en Moodle, sino que también han incursionado ellos, y eso es meritorio y es necesario para generar conocimiento, ¿no? Para producir investigación, ocupan recursos y por ahí lo están haciendo. WebCT era una plataforma canadiense de British Columbia, que está, de la Universidad de British Columbia, y lo vendió, bueno, lo compró Blackboard, y por eso muy fuerte, ¿no? Pero ahorita esto ha cambiado. Sakai es otra plataforma muy buena también, y hay otras más. ¿Sí? Entonces, vean pues que tenemos al alcance de nosotros como profesores recursos tecnológicos para el e-learning. Lo que pasa es que no lo estamos utilizando, Ese es el problema. Entonces, bueno, aquí hay un problema. Como esto es, ustedes lo van a ver en su plataforma Moodle, está la diapositiva y tiene movimiento, pues aquí no tiene porque no lo permite la videoconferencia, el Webex. Entonces vemos nosotros que los entornos virtuales de aprendizaje sí son prescriptivos, sí son formales, sí son individualizados, sí son transmisivos, sí son objetivistas, ¿verdad? Pero hay que revisar, pues, si son, por otro lado, autogestionados, informales, colaborativos, tutoriales, constructivistas. ¿Verdad que no? No son los entornos virtuales de aprendizaje, porque son recursos, y sobre todo en la época que decíamos del siglo pasado, principalmente, a finales del siglo pasado, que no permitían la interacción como lo conocemos hoy. Es decir, el estudiante no podía autogestionar información porque ya estaba prescrito. No podía interactuar como lo hace hoy porque no lo permitía. Únicamente era formal, el aprendizaje formal, porque ahí estaba señalado el currículum. No era colaborativo porque no tenía recursos para hacerlo. No había la capacidad tecnológica para generar ese trabajo colaborativo que hoy lo vemos y que ustedes lo vivieron en esta semana con el trabajo que les dejamos. Tampoco tutorial, ni menos constructivista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el aprendizaje 1.0. En cambio ahora, a partir de las generaciones de las tecnologías, el impacto que han tenido en la educación a distancia, vemos nosotros que este modelo que está en el centro ha generado, pues, claro, el teleaprendizaje era flexible, la correspondencia era flexible, el multimedia fue flexible, pero hoy en día, gracias a la tecnología, a los recursos que estamos utilizando, como el Webex, el chat, el Moodle, etcétera, vemos nosotros hoy que gracias al avance tecnológico, la educación a distancia
podemos considerarla en el momento máximo ahorita de un modelo inteligente y flexible de aprendizaje. Este es lo que tenemos que revisar, esto que está aquí. Ya lo decíamos en la lección pasada, un modelo donde la tecnología está marcando la pauta y el maestro como facilitador está generando entornos de aprendizaje acorde a las necesidades de la sociedad. Por último, llegamos a lo que es el PLE, que ahorita lo van a responder los compañeros que están preparados para eso, lo van a responder. Muy general me voy a ir para que tengamos tiempo de escuchar a los compañeros. El PLE como entorno personal de aprendizaje es un recurso, una metodología, podríamos decir, que nos permite valorar, evaluar el aprendizaje del estudiante a partir de lo que está haciendo, y qué mejor, por ejemplo, como lo digamos ahorita, de un portafolio electrónico, de una página de Facebook, por decirlo de una manera, o de la propia plataforma Moodle, donde el estudiante puede subir las tareas y el maestro darse cuenta de cuál ha sido el avance que ha tenido. ¿De acuerdo? Los PLE guardan y comparten información. Vean, aquí está. Lo que hace rato veíamos nosotros, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la generación del conocimiento. Aquí está. Esto que está aquí es una síntesis que ahorita veíamos atrás. El PLE nos permite guardar, compartir los resultados de aprendizaje que el alumno tiene a través de diferentes recursos tecnológicos. ¿Qué implicaciones tiene para la formación los PLE? Bueno, nuevos espacios de comunicación, expectativas y nivel de confianza aceptable, independencia por parte del estudiante, pues, y una autodirección, discriminación de espacios de comunicación, o sea, ya no es únicamente el correo, sino que ahora hay otros espacios de comunicación. Control de esa dinámica de comunicación o comunicativa, percepción adecuada de la actividad y sobre todo una competencia de colaboración en la web. Conciencia, autoconocimiento, inspiración, conexión, validación, etc. Y hasta ahí termina mi participación. Entonces vamos a escuchar ahora, pues el equipo que ya nos mandó fue el de Virginia. No sé, Virginia, aquí tengo el de Virginia, aquí está, de María Montserrat, Jesús Velázquez, Adrián Vargas y Virginia Victoria Tala. No sé quién desea participar, dígame acá en el chat para cederle el micrófono a cualquiera de estos compañeros para cruzar lo que estoy diciendo. Virginia, perfecto. Le doy la voz, Virginia. Buenas tardes, Virginia, ¿me escucha? Sí, doctor, muy buenas tardes. ¿Me escuchan ustedes a mí? Muy bien. Adelante, Virginia, por favor. Gracias, doctor, muy amable. Solo, por favor, indíqueme cómo muevo las diapositivas. Claro que sí. Le voy a pasar a presentador. Usted ya tiene la batuta. Váyase arriba, donde está la ventana del número 1. Enseguida hay una flechita que dice página siguiente. Dele clic, por favor, ahí. Ahí está, perfecto. Regrésese, perfecto. Muy bien. Adelante, Virginia. Gracias, doctor Villavicencio. Buenas noches, compañeros. Es un gusto para mí presentarles este trabajo. Está realizado por los compañeros María Montserrat Valdés, Jesús Velázquez, Adrián Vargas y quien les habla, Virginia Tala. Esperamos rápidamente darles una pincelada de este importante texto que nosotros hemos tenido el gusto de leer. El texto es Aprendizaje Ubicuo, explorando las posibilidades en cualquier lugar y en cualquier tiempo en la era de los medios digitales, y es un libro del año 2009. Nosotros iniciamos
esta presentación indicándoles que este libro lo que pretende es abrir el conocimiento al emergente campo del aprendizaje ubicuo. Como aprendizaje ubicuo se representa un nuevo paradigma educativo que en buena parte es posible gracias a los nuevos medios digitales como los que estamos usando en este momento. El desarrollo tecnológico posibilita que prácticamente cualquier persona puede producir y divulgar información, de modo que el aprendizaje puede tener lugar en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta es la noción que se conoce como ubicuo. Al hablar de computación ubicua, podemos referirnos al uso de la tecnología para cerrar brechas del espacio y del tiempo, y eso es lo que se logra a través de los dispositivos digitales, de los dispositivos portátiles. Ahora bien, si nos enfocamos en el área del aprendizaje, debemos además ampliar la definición de ubicuo para que incluya la idea de que los aprendices pueden contribuir al conocimiento solamente sobre cualquier cosa e igualmente sobre cualquier persona puede experimentar el aprendizaje. Y es que el desarrollo de los dispositivos digitales en los últimos tiempos hace que el aprendizaje ubicuo no sea ya tan solo una posibilidad, sino que un imperativo social. Y aplicando lo que ahorita nuestro tutor, el doctor Villavicencio, nos acaba de mencionar, la tecnología permite que se reduzca la distancia transaccional. Ahora bien, es cierto que este nuevo paradigma educativo, el del aprendizaje ubicuo, es posible gracias a los nuevos medios digitales, pero debemos recordar que las teorías más avanzadas sobre el aprendizaje sostienen que los aprendices no absorben de forma pasiva el conocimiento personal significativo, sino que lo van construyendo de una forma activa a través de sus experiencias en el mundo. Entonces, a primera vista, lo que hace que el aprendizaje ubicuo sea diferente de la forma de aprender que hemos heredado, que está basada en las clases magistrales y en el uso de los libros de texto, la diferencia son las máquinas. Sin embargo, esa es una apariencia engañosa, porque la nueva tecnología no implica nuevas formas de aprendizaje per se. El uso de las TIC no significa que el aprendizaje ubicuo se convierta en realidad, porque la tecnología no es la panacea del aprendizaje. Es así como entonces este aprendizaje ubicuo nos lleva a pensar que hay efectos sociales que trae el mismo. ¿Y cuáles son esos efectos sociales? ¿Cuáles son los efectos de la computación ubicua? El más inmediato es el cambio, compañeros. El cambio que nos implica a nosotros como educadores cambiar nuestro paradigma de aprendizaje-enseñanza, implica también que los educandos estén dispuestos a cambiar, que los gobiernos y que las instituciones educativas adquieran este nuevo paradigma. Tenemos que agregar entonces a nuestro conocimiento, a nuestro vocabulario y a nuestro bagaje como educadores todo lo que es concerniente al aprendizaje ubicuo. Entonces nosotros en el texto que leímos hemos puesto esta síntesis de los conceptos más relevantes que circundan que es la computación ubicua. Tenemos, por ejemplo, acá la computación situada, la computación interactiva y la participativa. Como tenemos tan poquito tiempo para esta presentación, yo los voy a dejar con estas imágenes. Seguro que luego el doctor nos va a permitir compartirlo con ustedes la presentación y también va a quedar registrada. Tenemos también algunos otros conceptos como son la computación agnóstica, la computación cognitivamente integrada y la computación intuitiva. Todos estos conceptos nosotros los tenemos que estar manejando porque el aprendizaje, como hemos visto, es ubicuo, se da en todo momento y en todo lugar. Y no tenemos que perder de vista, como les ponemos en esa nota acá abajo, que la computación sea ubicua no significa que todo el aprendizaje se haga mediante las máquinas, ni que se aleje de las fuentes naturales en las que está inserto. Seguimos siendo humanos las personas que aprendemos y tenemos que estar insertos en nuestro contexto social, como decía Vygotsky, para lograr esa asimilación de los aprendizajes. Pues bien, continuando, nosotros tenemos acá también algunos cambios que implica el entorno educativo con el aprendizaje ubicuo. Tenemos 7 cambios que son los principales. El primero, difuminar las fronteras institucionales, espaciales y temporales de la educación tradicional. Como nos ha mencionado el doctor también en su presentación previa, los famosos MOOC son un ejemplo de ello. El segundo cambio, reordenar los equilibrios.
Quiere decir que nosotros vamos a tener unas necesidades y también vamos a aprender de acuerdo a esas necesidades. El cambio número 3, aprender a reconocer las diferencias entre los estudiantes y a usarlas como un recurso productivo. Es muy interesante en esta lectura que tuvimos del aprendizaje ubicuo cómo dan un cierto énfasis a la personalización de los aprendizajes, cómo si bien el aprendizaje se da en cualquier momento y en cualquier lugar, también se le da a cualquier persona de acuerdo a sus necesidades. El cambio número 4, ampliar la gama y combinación de los modos de representación. Tenemos muchos canales por los que entra el aprendizaje, muchos canales a través de los cuales se promueven aprendizajes, entonces no todo va a ser lecturas. Vemos ahora que hay una gran demanda por consumir videos. De hecho, en nuestras instituciones educativas, les aseguro que muchos de nuestros estudiantes demandan que les pongamos videos o que a través de ejemplos visuales les enseñemos temas. Por ejemplo, a mí me piden de factorización porque yo soy maestra de matemática, entonces ellos quieren ver un video sobre cómo se resuelven los casos de factorización. Entonces ampliamos con esto la gama de los modos de representación de la información. El cambio número 5, desarrollar las capacidades de conceptualización, porque estamos enfocados y estamos atentos a tanta información que lo que necesitamos es construir nuestros propios conceptos y los conceptos que construyamos, que los anclemos a todo el demás repertorio que ya tenemos nosotros construido. El cambio número 6. Conectar el pensamiento propio con la cognición distribuida, porque tenemos nuestros propios aprendizajes, pero también tenemos estas grandes redes que se van construyendo, los nodos de los cuales nos hablaba Siemens con el aprendizaje, con el conectivismo, perdón. El cambio número 7, construir culturas de conocimiento colaborativo. El aprendizaje ubicuo nos fomenta que nosotros construyamos con los demás y para los demás. Es una filosofía, creo yo, no tan solo es tecnología y una modalidad o algo que esté de moda. Realmente me gustó mucho este texto y por eso me apasiona un poco con el tema. Y nos poníamos aquí los compañeros en este círculo para señalar la cita de los autores, que los autores son Cope y Calantzis. La computación ubicua está creando nuevas condiciones para todos los profesionales que trabajamos en el terreno educativo, así como para los propios estudiantes. Porque si bien es cierto, podemos enseñar y aprender a través de la distancia usando las tecnologías, pero también podemos trabajar a través de las tecnologías. Continuamos y pues bueno, también estos autores nos dan algunos motivos de cautela, algunos puntos que tenemos que señalar y que es importante tomar para llevar en buen término el aprendizaje ubicuo. Lo primero es que tenemos que tomar en cuenta que existe una brecha digital, personas desfavorecidas por el ancho de banda, aún teniendo tecnología, pero no logran conectarse por el ancho de banda. Tenemos zonas muertas en nuestro terreno global que aún no tienen conexión o que incluso no tienen acceso a la electricidad. Tenemos también la paradoja de las máquinas, porque si son relativamente cada vez más baratas de producir, pero no necesariamente cada vez son más baratas de adquirir. Y por eso vemos que muchas personas tienen dispositivos desactualizados. También tenemos la simple mecanización o automatización de las viejas prácticas. Pensar que con una máquina ya vamos a resolver lo que es de aprender de los estudiantes. Pero entonces tenemos que romper esa inercia conservadora. Pensar no tan solo en los LMS, como Moodle, como Blackboard, sino que pensar en que los estudiantes realmente construyan por sí mismos unas wikis, unos glosarios, poner cosas que sean más interactivas. Quedar atados a las máquinas y pensar que la máquina es el fin y no el medio para aprender. Hacer una reducción en la riqueza de las actividades interpersonales, eso no es oportuno, ¿verdad? No es preferible buscar la compañía de las máquinas. Vemos lamentablemente que muchos chiquitos prefieren estar jugando con una máquina, entretenerse con el Wii, en lugar de salir a jugar con sus amiguitos de la colonia o de la cuadra. No sería correcto tampoco promover el individualismo en la red y ponerlo por encima del aprendizaje social, porque sabemos que más aprendemos juntos que uno solo. Y el último motivo de cautela que nos señalan los autores es creer que el aprendizaje ubicuo se da gracias a las máquinas y no a las nuevas formas de crear, almacenar, distribuir y acceder al significado, lo cual son un producto de la mente humana, no de la mente máquina.
Aquí tenemos las referencias y pues es la presentación del grupo 2. Esperamos no haberles abrumado y haber tomado los 5 minutos que teníamos disponibles. Gracias, doctor, por el control. Muy bien, gracias a usted. Vamos rápidamente a pasar a conocer lo que nos hizo el trabajo el otro equipo, que estará representado, dice, por José González Montes. ¿Listo, José? Le paso el micrófono, un segundito. ¿Me escucha, José? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, por favor. Yo le voy a dar aquí. Muy bien. Sí, muy bien. Yo represento al equipo 2A, cuyos integrantes son la maestra García Nava María Isabel, su servidor González Montes José y la maestra Fernández María Graciela. Vamos a empezar con nuestras diapositivas. Muy bien. Para nadie es un secreto que todas nuestras actividades, ya sean industriales, agrícolas, de producción, están en constantes cambios. La educación no puede ser diferente, también está en constante cambio. El uso de las TIC en la educación empezó con una iniciativa estratégica del Colegio de Educación de la Universidad de Illinois. Dicha estrategia fue el Instituto de Aprendizaje Ubicuo. Nuestra naturaleza se está definiendo rápidamente en base a nuestra capacidad para ser consumidor y también productor de conocimiento. El desarrollo tecnológico posibilita que cualquier persona pueda consumir, producir y diseminar conocimiento. De este modo, el aprendizaje puede estar en cualquier lugar y momento, es decir, puede ser conocimiento ubicuo. Ahí en las diapositivas podemos ver, aunque está muy pequeño, podemos ver los puntos generales. En la Universidad de Illinois destacan dos tradiciones de innovación intelectual que están relacionadas con los objetivos del Instituto de Aprendizaje Ubicuos. Es una tradición tecnológica y una tradición educativa. Desde el punto de vista educativo, la Universidad de Illinois se ha mantenido durante más de medio siglo en primera línea en la creación de nuevos enfoques pedagógicos, de una nueva matemática, de una nueva lectura. Eso es desde los años 60. Con estos y otros focos de interés intelectual se desarrolló Plato. ¿Sí? Plato, que fue el primer sistema de enseñanza por ordenador. ¿Qué significa Plato? Su significado es una lógica programada para operaciones de enseñanza automatizada. Es un primer entorno de aprendizaje, es el comienzo del aprendizaje electrónico, es el comienzo del mundo informático. ¿Cuáles son sus características? Bueno, inicialmente su objetivo era solamente para educación, pero de ahí salieron varios inventos que tuvieron otros usos. ¿Cuáles eran estos otros inventos? Por ejemplo, de ahí se obtuvo la pantalla de plasma. Es que en aquel tiempo era necesaria una pantalla para que los alumnos pudieran visualizar información. ¿Sí? Entonces ya posteriormente se utilizó con fines comerciales, pero salió de ahí. Otro ejemplo es la pantalla táctil. Lo que pasa que era importante que los estudiantes pudieran manipular de alguna manera, mover algunos puntos o algunas figuras, y de ahí se obtuvo la pantalla táctil, que ya posteriormente se utilizó con fines comerciales. Y también un sistema de mensajería. Se utilizó en un primer momento para que los estudiantes pudieran enviarse mensajes o tuvieran comunicación. Con el desarrollo de todo esto, tenemos algunos efectos sociales de la computación ubicua. Algunos de estos efectos sociales son, el primero, una computación situada. ¿Eso a qué se refiere?
que ya no estamos limitados a ir a un horario en un cierto edificio para tomar clases, sino que lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier espacio. Otro efecto social, que existe una computación interactiva, es decir, donde existe una comunicación máquina y ser humano. Otro efecto social es de que existe una computación especialmente agnóstica, ¿sí? Especialmente agnóstica significa que no existen unos límites ya establecidos. Anteriormente quizás solamente podíamos ir a una clase a una cierta hora. Podíamos ir a clase en un cierto lugar. Aquí lo podemos hacer en diferentes momentos. Otro de los efectos fue la computación temporalmente agnóstica, que se refiere a los tiempos donde el alumno, el estudiante, puede decidir en qué momento tomar una clase. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita puede ser que un estudiante pudiera ver esta información en otro momento, no necesariamente en este tiempo. Y también computación cognitivamente integrada, la computación intuitiva, los motivos de cautela. Bueno, eso se refiere a los motivos de cautela en que debemos tomar ciertas precauciones. No nos vamos a limitar solamente a un sistema, a un recurso, a un método. Sí, entonces debemos tener cierta precaución en ello. Y al aprendizaje ubicuo. Muy bien. A continuación se muestran algunos, o sea, todo este cambio no se da en automático, ¿sí? Existen algunos cambios del entorno educativo con el fin de implementar una práctica congruente con el aprendizaje ubicuo. Uno de ellos es difuminar las fronteras institucionales, espaciales y temporales de la educación tradicional. Otra es reordenar los equilibrios. Otra es aprender y reconocer diferencias entre los estudiantes y a usarlas como recursos productivos. Es decir, todos sabemos que los estudiantes no todos aprenden de la misma manera. Unos pueden ser reflexivos, otros intuitivos, otros lógicos, cada quien tiene su propio estilo. Nosotros debemos reconocer esas diferencias. El cambio número 4 es ampliar la gama y combinación de los modos de representación. Esto se refiere a que los alumnos pueden tener diferentes recursos, ya lo comentaba la maestra anterior, algunos prefieren algunos videos, otros quizá prefieran solamente una lectura, otros quizá quieran jugar para aprender. El número 5 es desarrollar las capacidades de conceptualización. Y es que en nuestros tiempos cada vez surgen nuevos conceptos, algunos que ya tenemos bastantes años como profesionistas y encontramos frecuentemente palabras que no están en nuestro diccionario. Entonces debemos desarrollar esa capacidad de conceptualización. El número 6 es conectar el pensamiento propio con la cognición distribuida. Eso es conectar el pensamiento con nuestros diferentes sentidos de percepción. Y el número 7 es construir culturas de conocimiento colaborativo. Esto significa que una de las ideas es que nuestros estudiantes puedan aprender colaborativamente, y es que es muy enriquecedor que cada uno de ellos aporte algo de su experiencia, de su conocimiento, que lo comparta, y así podemos tener un mayor aprendizaje. Como yo lo escribí hace rato, es muy buena medida el uso de la tecnología de la información para nuestros jóvenes. Pero yo sí los veo que están participando más en otras actividades como chat, como videos, como juegos, y no necesariamente solamente en el desarrollo y adquisición de conocimiento. Ok. Aunque la respuesta que tuve fue que
que quizás dependa del maestro y quizás sí haya razón. Sí, Muy dígame, bien. doctor. No, está muy bien. Gracias, José. Vamos a darle espacio ahora al otro equipo, al 1, con Ninfa, Diana y Manuel Beina. Aquí no hay química, la difícil relación del profesorado con la tecnología, de Mariano Fernández Enguita. Gracias, José. Muy amable. Sí, sí, gracias. ¿Quién va a ser? ¿Diana? ¿Manuel? ¿Usted, Manuel? Sí, doctor. Adelante, Manuel. Ya está listo. Sí. Buenas noches, doctor, compañeros. En el artículo que vamos a presentar, básicamente trata de la relación que el profesorado siempre tiene a rechazar a la tecnología. Muy bien, ya avanzó. Es decir, ¿de qué trata esto? Siempre que surge una nueva tecnología, nos va a cambiar los entornos que tenemos para realizar la forma de comunicarnos y realizar algún aprendizaje. Es decir, antes lo hacíamos en forma escrita, por correo, ahora lo hacemos en forma prácticamente en tiempo real. ¿Por qué? Porque las tecnologías, según van avanzando, se van haciendo modulares, es decir, podemos separar en un formato, por ejemplo, de videos, en un formato de cuestionarios, en un formato de lecturas, y todo esto se va abaratando a medida que se va haciendo más extensivo hacia la población, y cada vez más cuenta con características potentes y flexibles. Es decir, nos platicaba el doctor hace ratito que presenta cierta flexibilidad. Podemos subir las tareas en un tiempo determinado, subirlas después, mientras el instructor va viendo el avance que lleva cada estudiante. Pero, como en todas, en toda tecnología que nace, pues los profesores casi siempre le tienen miedo al cambio. En cualquier tecnología surge un miedo al cambio. ¿Por qué? Porque se van a sentir desplazados. Entonces muestran un cierto rechazo o una cierta tendencia, lo que llamamos reticencia, para dar un sesgo y una opinión normalmente en contra. Otra situación que ocurre es que los alumnos muestran un poco más de desapego a la escuela. ¿Por qué? Porque muchos de los conocimientos los encuentran fácilmente en internet a través de su dispositivo móvil. Y ni siquiera tienen que llegar al ciber o a su casa para utilizar una computadora, sino que la tienen en todo momento. Entonces, lo que está ocurriendo en la tecnología, que es lo que está llamando la atención a los muchachos, es que estos medios se vuelven más baratos, flexibles y glamurosos, como muestra aquí. Es decir, que a los alumnos les llama más la atención una app que está bonita, que es entretenida, que hacer las lecturas, por ejemplo, en un libro de texto. Entonces, el principal cambio que ha ocurrido aquí es desde que nació la imprenta hasta que tenemos las nuevas tecnologías de la web 2.0. Siempre se ha creído que cada avance tecnológico va a terminar con el docente o con el aula, pero en realidad esto no ha sucedido. Cuando surgió la aparición de la imprenta y el uso masivo del libro, se creía que todo el mundo iba a tener acceso a las lecturas, pero no ocurrió así. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en su lugar sí se hizo de uso masivo, ya que bajó su precio y pues, su portabilidad para llevar los conocimientos en lugar de pergaminos que se escribían a mano, se copiaban a mano. Pero entonces, como no todos sabían leer, por ejemplo, entonces se requería la alfabetización correspondiente, lo que equivale en nuestro tiempo la alfabetización digital. Por lo que este libro, en lugar de desplazar al profesor, se convirtió en una herramienta de apoyo para él. Es decir, era su libro de texto que era la base de su conocimiento para impartir las clases. Entonces, lo que es la era digital,
esos conocimientos ya no se encuentran en un libro, por lo tanto el docente ya no tiene una jerarquía, es decir, se está realizando una horizontalidad, que significa que el docente ya no está tanto por encima de los alumnos porque él tiene el conocimiento, sino que ya está en todas partes, por lo que el docente ya debe dejar de ser el que imparte las conferencias magistrales, y lo que hemos mencionado principalmente en este doctorado es que los docentes nos convertimos en un facilitador o guía del conocimiento. Entonces, como los docentes se sienten amenazados porque los alumnos pueden consultar e incluso verificar la veracidad del conocimiento que les facilita un instructor, es que se tiene esa desconfianza. Por lo tanto, se hacen los rechazos y las ideas de que dicen que, bueno, que se rechaza la lectura porque se rechazan las tecnologías porque los alumnos ya dejan de leer, todo lo hacen en sus celulares mediante las aplicaciones llamativas. Lo que se ha mencionado, que pierden la capacidad de concentración. Se menciona también que hay una falta de calidad en los contenidos, precisamente porque hay muchos y son fáciles de encontrar. Se ha visto que esto no es necesariamente cierto, sino que la información sí está y también hay de calidad. Lo que se necesita es saberla encontrar, saberla buscar, la cual es la labor del docente. Pero aquí el punto débil es que no todos los docentes se van actualizando, sino que se mantienen alejados de la tecnología y en su caso nada más mantienen un monopolio de bibliografía, por ejemplo, de algunas editoriales para mantener la legitimidad sobre algunos títulos o textos base. ¿Sí, no? Ajá. Entonces, quiere decir, en la tecnología que estamos en este momento, la imprenta ya no es un factor decisivo, ya lo es el conocimiento digital, que está en todas partes. Está amenazada por los medios electrónicos. Los libros, en su mayoría, ya tenemos formatos digitales de ellos. Es fácil encontrarlos, muchos de ellos son gratuitos, incluso hay suscripciones relativamente baratas a revistas que nos muestran los conocimientos que van surgiendo al día. Mientras que un libro físico, pues va a durar mucho tiempo sin que se actualice hasta que salga la nueva edición. El otro problema que tenemos es que los profesores se resisten a incorporar las tecnologías en el aula, es decir, en la práctica docente. Aquí el punto principal, como se menciona, es la actitud, es decir, es querer hacerlo. No tanto que el problema sea que no cuenten con equipamiento en sus escuelas, más bien es la actitud de utilizarlos e incluirlos en la práctica docente. Por lo tanto, a lo más que llegan es, en lugar de algunas páginas de texto, lo que hacen es presentarlas en un proyector y no es el objetivo. O sea, no es cambiar la pantalla o la pantalla del pizarrón o el texto impreso, nada más presentándolo en PowerPoint. Y lo que mencionan que es una distracción, como el Wikipedia, hay veces que no permiten el uso, pero los profesores incluso de ahí mismo utilizan el material para la preparación de sus clases. Por lo tanto, cuando se hacen encuestas sobre el uso de la tecnología, los profesores presentan respuestas sesgadas que en realidad no son tan fiables, porque digamos que se les trata de imponer que las utilicen en la práctica docente, pero ellos mienten para decir que sí están cumpliendo con eso, pero en realidad solamente le dan un uso mayor en el hogar, a lo mejor como preparación de clases, pero no como actividades incorporadas en la actividad docente de la escuela. Finalmente, pues las conclusiones de esta plática es que cualquier innovación tecnológica o de otra índole siempre va a presentar resistencia al cambio. Cuando tenemos una comodidad, porque siempre va a implicar un trabajo, adaptarse a las nuevas tecnologías, que en este caso mencionamos requieren una alfabetización, es decir, hay que conocerlas, hay que aprenderlas.
El principal cambio en la práctica docente es que va a cambiar su papel como transmisor de conocimientos a ser una guía o facilitador. Y en este caso nos menciona que estos reportes, que el profesor es el obstáculo principal, el que aún no se quiere adaptar para utilizarlas. Por lo tanto, el papel de la escuela, que debería ser quien rompe o combate la brecha digital, aún no lo está haciendo. Es decir, esto aún está tomando tiempo, pero esa va a ser la tendencia. Sería nuestra presentación. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto la respondemos. Muchas gracias, Manuel. Muy bien, gracias. Ya tenemos aquí listo ya el equipo de Johan, Armando y Erika. Johan, para darle tiempo al otro equipo, nos faltan todavía los equipos 3A y 3B. No sé si usted pudiera, Johan, comentar algo que el equipo de Manuel no haya señalado. Es decir, ¿qué puntos, Johan, cree usted que les hizo falta o destacar aquello más significativo de la lectura, Johan, para no repetir el contenido que el equipo de Manuel hizo? ¿Sí me entiende, Johan? Sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto, ya está usted al aire. Adelante, bueno. Johan. Listo. Le decía, ver algunos puntos o aspectos, le voy a pasar ahorita la diapositiva, y usted se detiene en aquellos que hace falta hacer énfasis o que el equipo de Manuel no lo señaló y usted y su equipo consideran importante rescatar. Ok. Adelante. Bueno, quisiera que me ayudaran cómo se mueven las diapositivas. Sí, ahí le va. Te lo voy a dar para que usted lo haga más rápido. Bueno, un momentito. Ahí está, ya lo tiene ya. En la parte superior está el 1 y ahí donde dice página siguiente. Ahí está. Adelante, por favor. Bueno, básicamente empezaré, pues los miembros del grupo somos Erika Calderón, Armando Antunes y quien les habla, Johan Alfonso. Entre los aspectos, pues para complementar la intervención que ya se hizo, está que nosotros destacamos un planteamiento central y es que aunque las tecnologías han estado abarcando la nueva sociedad de la que se hablaba en la exposición inicial de la clase, no necesariamente esos aprendizajes resultan efectivos en el entorno escolar. Ese es un aspecto importante para destacar. Otro de los puntos importantes es que el docente se encuentra en una situación compleja en la medida que, si bien tiene recursos como una tecnología que es potente, que es flexible y accesible, no necesariamente esa tecnología es aplicable en el contexto de la práctica docente. Asimismo, también hay instituciones, así como docentes, que son reticentes al cambio y se plantea la pregunta si en el futuro el tipo de enseñanza que se vaya a dar es apropiada, es pertinente y el docente va a participar necesariamente de ella. Aquí también nosotros pues destacábamos dentro de la lectura la parte de la evolución que ha tenido la función del docente, el quehacer, para qué está el maestro en la escuela. Y se hablaba que si bien el papel del docente se ha ido transformando con el tiempo, desde los tiempos de la imprenta hasta la actualidad, se ha cuestionado qué tanta participación, qué tanta transformación ha producido el docente. Eventualmente se consideraba que los desarrollos, como la imprenta, podían constituirse en una amenaza para la función del papel del maestro, pero acabaron convirtiéndose en modeladores de la práctica. Y hoy en día, pues, el docente se ve abocado a cambiar su papel de instructora a guía. Y como nos planteaba la lectura, no es dueño de la información, y se cambió la lógica de la relación estudiante-docente a una vertical, dado la variable que el estudiante tiene la posibilidad de acceder de manera autónoma al aprendizaje. Resaltamos también una frase que no necesariamente la escuela en sí misma
ha sobrevivido por sus desarrollos o por sus avances, sino que a diferencia de los otros escenarios sociales, mucho de la pertinencia o de la permanencia de la escuela tiene que ver con que los estudiantes tienen poca o ninguna posibilidad de salir por completo de ella. Otros elementos distintos que nosotros destacamos dentro del texto es que dentro de la nueva educación que propone el texto, hay niveles de formación diversos en el docente, en los tipos de maestros que tiene la escuela, y eso también tiene un impacto directo en la aplicación que hacen estos de las nuevas tecnologías. Y otro aspecto importante es que los maestros, no necesariamente tienen la formación para asumir una enseñanza que es poco disciplinar en el contexto actual, lo cual pues descoloca a una pedagogía que está enmarcada dentro de unos parámetros de una disciplina específica. Y por último, que hay una contradicción también fuerte en el uso que hace la escuela de las tecnologías y ese mismo uso en los hogares. Si bien en los hogares está más extendida que en la escuela, las familias no cuentan con la formación suficiente para hacer búsquedas especializadas y acompañar la formación docente. Y en la escuela, por su parte, el ancho de banda y los recursos tecnológicos son insuficientes. Entonces está esa disyuntiva del impacto docente en la sociedad, pero las posibilidades que tenga el docente de aplicarlos en su contexto escolar. Y por último, pues para cerrar, esto tiene que ver con que mucho de que se aplique o no en la tecnología en la escuela tiene que ver, como lo plantea el autor del texto, tiene que ver no tanto con la formación, con la capacitación del docente, sino con un asunto de actitud, de atreverse a asumir retos y responsabilidades con la nueva generación de estudiantes. Gracias. Muy bien, Johan, gracias, muy bien, muy amable. Felicitaciones también para su equipo. Vamos ahora a pasar la función para el equipo de Ariel. A ver si es este. Sí, aquí está. Voy a pasar la voz a Ariel para pedirle a Ariel que nos ayude a la exposición muy centrada por los tiempos. Adelante, Ariel, ya lo escuchamos. Perfecto. ¿Me regala control para...? Claro que sí. En la parte superior, ahí está. Está después del 1, página siguiente, ya está Ariel. Adelante, por favor. Bueno, a Fidel, Marco y quien les habla nos correspondió presentar la enseñanza flexible y el aprendizaje abierto como fundamentos claves para el desarrollo de los PLS. En este elemento o en este texto que nos correspondió analizar, pues tenemos que partir de las nuevas culturas que hoy las TICs y el desarrollo tecnológico nos han propuesto, como son el aprendizaje en línea, la educación personalizada, el autoaprendizaje o la gestión del aprendizaje, el descubrimiento, la experimentación, la práctica y la creatividad como un elemento importante. Y esto ha dado lugar a modelos de educación diferentes, como la educación abierta y a distancia, mediada por TICs, una educación cooperativa, como es el caso de los MOOCs y otro tipo de plataformas, las universidades tecnológicas y digitales que se han ido masificando y se han ido proyectando en este nuevo escenario, y las máquinas de aprendizaje a través de la inteligencia artificial, como podemos ver hoy en día, incluso plataformas de MOOCs que integran este tipo de servicios. Queremos nosotros destacar elementos muy interesantes en cuanto a lo que se entiende por aprendizaje abierto y educación flexible, y es que hay 3 elementos o componentes claves de ese proceso: el acceso y publicación en abierto, la educación abierta y la participación en la red. Esos 3 elementos son dinamizadores de lo que hoy estamos viendo en cuanto a enseñanza
educación flexible y aprendizaje abierto. Y estos elementos son los que han hecho que los PLE o los entornos personalizados de aprendizaje puedan ser integrados a los procesos educativos en las instituciones, pero particularmente en el ser humano, en el individuo. Cuando hablamos de aprendizaje abierto, entonces tenemos que tener presente que hay dos grandes dimensiones y hay unos factores dentro de esas dimensiones. El primero de esos factores es la primera dimensión tiene que ver con la dimensión administrativa y es cómo las instituciones facilitan la accesibilidad al aprendizaje, cómo flexibilizar el aprendizaje, cuál es el control del alumno sobre el contenido y la estructura misma del proceso formativo, cómo y qué elección de sistema de distribución del proceso educativo se tiene, y el tema de la dimensión administrativa en cuanto a la acreditación de los aprendizajes, de los saberes y de los conocimientos. Por otra parte, cuando hablamos en el tema de la dimensión didáctica, hablamos de el aprendizaje abierto en términos de las metas de aprendizaje que se especifican, las secuencias de enseñanza y los lugares donde se imparte el proceso, las estrategias didácticas que el profesor está utilizando y las estrategias didácticas que tiene la institución educativa. Estos elementos los sustenta el profesor Paul cuando nos habla de las dimensiones del aprendizaje abierto. Por otra parte, tenemos que hay varios tipos de flexibilidad. El profesor Collis plantea 5 tipos de flexibilidad. La flexibilidad en relación con el tiempo, la flexibilidad en relación con el contenido, con los requerimientos, con la instruccionalidad y los recursos, y la flexibilidad en relación con la distribución y la logística misma del proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al tiempo, entonces nos hace varias preguntas y nos deja pensando en elementos, y es el tiempo de comienzo y finalización del curso. Si queremos aprendizaje flexible, de todas maneras tenemos que hablar de un inicio y una finalización del curso. Si estamos en instituciones educativas, si estamos en aprendizaje o en modelos educativos informales y abiertos, pues quizás el tiempo de inicio y de finalización no tenga tanta influencia, pero en una institución educativa sí lo tendrá, por ejemplo. Entonces, por eso es que hay que analizar eso. Los ritmos de estudio, los momentos en que se desarrolla la evaluación, esos son tiempos que tenemos que tener presentes para hablar de flexibilidad. En cuanto al contenido, entonces, los tópicos de un curso, las secuencias del proceso y el tamaño o la dimensión del curso que vamos a construir o que impartimos nosotros. ¿Cuáles son los requerimientos en cuanto a participación y en cuanto a la infraestructura tecnológica o la infraestructura que se requiere para flexibilizar el tipo de proceso de aprendizaje? También tenemos que tener presentes que cómo se va a organizar de forma social el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, tenemos que pensar, ¿se va a hacer en gran grupo, en grupo mediano, en grupo pequeño, o será a través de aprendizaje individual? Esos elementos flexibilizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también nos tienen que poner a pensar. Y lo otro importante es el tiempo y el lugar donde el apoyo está disponible. Entonces, hablamos de que hay flexibilidad en procesos de enseñanza-aprendizaje, pero hablamos de cursos en el campus, cursos fuera del campus y cursos mezclando ambos elementos, o sea, como e-learning. ¿Y cuáles son los canales de distribución? Entonces hablamos de canales de distribución mediados por tecnología tradicional o mediados por tecnologías de aprendizaje móvil o mediados por tecnologías de aprendizaje presencial. Esos son elementos que se constituyen hoy en día importantes. Otros conceptos claves de la educación flexible es tener en cuenta que hay 4 grandes elementos a analizar, que son la apertura, la multimedia, la descentralización del proceso educativo y la flexibilidad. Cuando hablamos de esos 4 grandes conceptos de la educación flexible, también tenemos que tener elementos importantes a analizar, como son las tecnologías educativas con las que cuenta nuestra institución, en términos de computadores o dispositivos de acceso, las redes y las aplicaciones
herramientas y software disponible para flexibilizar los procesos educativos. A nivel pedagógico tenemos que analizar nuestro enfoque pedagógico. ¿Promueve una educación flexible? ¿Tenemos modelos pedagógicos abiertos y flexibles? ¿Las actividades de enseñanza y aprendizaje son lo suficientemente abiertas y flexibles? Y a nivel de estrategias de implementación, ¿cuáles son los modelos de innovación, como nos planteaba ahorita el doctor, que vamos a utilizar? ¿Qué tecnología hemos evaluado? ¿Qué tecnologías e innovaciones hemos analizado que se adapten al modelo pedagógico, al enfoque pedagógico y a las necesidades propias de nuestra institución? Y a nivel de marco institucional, bueno, ¿cuáles son las características de la institución, de la población a la que dirigimos nuestros esfuerzos de formación y el objeto que tenemos como institución? Esos elementos se integran para que hablemos de conceptuar y organizar una educación flexible. Las características del entorno de aprendizaje flexible y abierto nos tienen que llevar a 4 grandes componentes, como lo plantea Salinas, y es que definitivamente cuando hablamos de aprendizaje abierto y flexible, este es centrado en el estudiante. Nuevamente, como lo dijeron ya los compañeros, el rol del docente, el rol de nosotros es de un facilitador, un mentor y un guía. Y el objetivo es lograr que el estudiante sea autónomo en su aprendizaje, no solo en el curso en el que está con nosotros, sino con un enfoque para ser autónomo para toda la vida. Y la flexibilidad, pues, está dada en lugar, tiempo, métodos de enseñanza, métodos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje y ritmos de enseñanza. Y ese concepto es el que nos lleva a hablar de la integración o la organización de entornos de aprendizaje flexibles. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema de educación flexible y abierto? Entonces, primero, el objetivo es que se acomoda directamente a las formas en que debe aprender un ser humano de forma natural. Tiene apertura a las diferentes necesidades y lugares de aprendizaje que tiene el ser. Abre varias opciones y grados de control para el usuario. Se basa en materiales de aprendizaje centrados en el alumno. Ayuda a que el usuario o el alumno se atribuya el mérito de su aprendizaje y sea capaz de desarrollar un sentimiento positivo hacia su proceso de consecución. Y ayuda a conservar destrezas humanas y a desarrollarlas y potencializarlas. Entonces, con eso partimos de qué y nos da lugar a qué es un entorno personal de aprendizaje. Y el entorno personal de aprendizaje es ese conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada ser utiliza para aprender. Y allí es donde está la clave de nuestro proceso. Entonces, ese entorno personal de aprendizaje debe ser un entorno abierto, porque es un entorno individual que se hace dentro de una institución, y cuando se integra el entorno personal de aprendizaje del estudiante 1, del estudiante 2, del maestro 1, del maestro 2, hablamos de una red personal de aprendizaje. Y ahí es donde tenemos que nosotros empezar a trabajar en ese proceso. Entonces tenemos que tener presente nosotros que la flexibilización del aprendizaje a nivel institucional requiere un diagnóstico y un análisis muy serio para que podamos nosotros hablar de que es abierto y flexible. Y también creo que hay una cierta falacia cuando las instituciones hablan de abierto y flexible, porque no podemos totalmente dejarlo abierto y tampoco dejarlo flexible, porque vivimos dentro de instituciones que manejamos tiempos y que nos miden por una serie de indicadores, ya sean instituciones públicas o privadas, y que esos mismos elementos hacen que no sea tan fácil implementar al 100% el aprendizaje abierto y flexible. No sobra decirlo que desde el punto de vista del ser humano y de forma individual, este sí es posible y puede potencializarse, y creo que estamos en una era en que el aprendizaje flexible y abierto se está potencializando para los individuos.
Aquí dejamos las fuentes bibliográficas sobre las cuales soportamos la presentación que hicimos y agradecemos y estamos prestos a escuchar las observaciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ariel, muy amable. Vamos por último a escuchar al equipo de Enrique. Adelante Enrique, ¿lo escuchamos? Sí, doctor, buenas noches. Adelante. Bien, mi equipo está conformado por Sandra Luz Hidalgo, Roberto José Muñoz y quien les habla, Enrique Jiménez. Ya le pasé el presentador para que, igual que Johan hace un momento, pedirle a Enrique que sea muy concreto con aquellos aspectos novedosos. Adelante. Perfecto. Escuchando al compañero, pues como forma de complementar la información que trae la lectura, es cierto, los entornos personales de aprendizaje se encuentran dentro del ámbito de la educación flexible, del aprendizaje abierto. Ahí podríamos decir que de pronto para complementar se presenta dentro de las posibilidades que tiene el estudiante, es la posibilidad de poder elegir el tipo de aprendizaje con el que quiere trabajar. Anteriormente ya hablaban acerca de la conciencia autónoma, pero también dentro de la metodología, la libertad de maniobra que tiene el estudiante para poder desenvolverse con el aprendizaje. Otros tipos de conceptos que se pueden ampliar acerca de los entornos personales de aprendizaje, lo dice Chatty en 2009, quien dice que es una puerta al conocimiento y lo define como una colección autodefinida de servicios, herramientas y dispositivos que ayudan a las personas a construir sus redes personales de conocimiento. Entonces, especifica personalmente desde el entorno de aprendizaje que tiene el usuario, ¿sí? Y las formas que tiene de conexión con el conocimiento en sí. Quiero reiterar, lógicamente estos tipos de aprendizaje son centrados en el alumno y también se presentan desde diversos sistemas de aprendizaje que se pueden dar, autogestión de aprendizaje que se pueden desarrollar con estos tipos o estos modelos de aprendizaje. También la gama amplia de metodologías que puede el profesor, el docente tener desde las distintas tecnologías que le pueden aportar herramientas virtuales para mejorar los aprendizajes dentro del entorno educativo. Bien. ¿Qué aporta el aprendizaje abierto a la mejor comprensión de los entornos personales de aprendizaje? Aquí, pues, en realidad nosotros debemos tener en cuenta dentro de estos aprendizajes abiertos y flexibles, ¿sí? Que el aprendizaje lo adoptan los mismos estudiantes y ellos son los mismos que de una u otra manera crean los ambientes. Claro que, como lo decía usted, doctor, el profesor pasa a ser un facilitador, hoy lo vemos hoy en día en las formas y en las metodologías de educación actual, pero entonces, ¿qué decisiones afectan aquí? Aquí llegamos a afectar los aprendizajes posteriores, la realización o no de esas metodologías o esos aprendizajes, tener contextualizado dónde es que se realiza, cómo será la valoración de estos aprendizajes, qué aprendizajes se dan, a quién recurrir en caso de asesorías o retroalimentación y cómo que sería prácticamente las metodologías. En cuanto a la parte de los aprendizajes, vemos, ya lo dijo el anterior compañero, en cuanto a la parte de las dimensiones, que son las administrativas, y las didácticas y la explicación que ya se hizo. Siguiendo con la parte, con el complemento, la educación flexible como fundamento de los entornos personales de aprendizaje, de aquí se rescata prácticamente, podemos decir, es que hay tres elementos fundamentales, ¿sí? Aparte de lo que ya se dijo anteriormente, que es la educación a distancia, que son los grandes grupos, la educación que se da en el campus y la utilización de las tecnologías dentro del ámbito del aprendizaje. Finalmente, estos aprendizajes, estos entornos personales de aprendizaje, se dan desde el ámbito de la educación, desde entornos formales, ¿sí? Entonces ya sabemos estos tipos de educación en los cuales el aprendizaje se da desde niveles de educación más formal, no formales y también de otro grupo que es el grupo de educación informales. Y con el apoyo con sistemas de aplicación de software social
o la web 2.0 y todas las herramientas y aplicaciones que podemos nosotros como docentes utilizar para estos tipos de aprendizaje. Finalmente, como también fundamentando un poco este tema de los entornos personales de aprendizaje, es que pedagógicamente estos entornos están orientados al desarrollo de las personas, de los usuarios, mediante elementos fundamentales como la negociación, la colaboración y la cooperación entre los distintos actores que se presentan acá. Creo que con esto abarcamos y complementamos un poco lo que dijo ya el doctor al comienzo y lo que dijo el grupo anterior en cuanto a los entornos personales de aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Luis Enrique, muchas gracias a usted y también a todos que hicieron la presentación el día de hoy, a los equipos en general que lo hicieron muy bien. Este material ya está en la plataforma. Se trata de que ustedes busquen la manera de cómo revisarlo con calma. Hay mucha información que sintetiza el trabajo de los autores que hicieron sus compañeros y ustedes mismos, pues, para que les sirva de trabajo en el siguiente tema. Rápidamente, miren, no quiero irme sin antes hacer una referencia a lo que sería el próximo trabajo. El próximo trabajo tiene que ver con la estructura del estudio de caso. Voy a aumentar un poco aquí el tamaño para que lo alcancemos a revisar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un estudio de caso de nuestra facultad, de nuestra universidad, de nuestro instituto de educación superior en la cual desempeño mi labor. Entonces, el título sería obviamente relacionado pues a el caso de estudio, en qué área lo van a hacer, o ustedes mismos pudieran hacerse el trabajo, o a la academia, o a la facultad específicamente, qué sé yo. Ese es el título. Habría que señalar una introducción, una pequeña introducción que señale, introduzca el tema y ustedes señalen ahí de qué van a hablar, de qué van a desarrollar su trabajo en la facultad, en la materia aquella, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son esos antecedentes? Y ahí viene ya el caso y su planteamiento. ¿A qué se debe? ¿Por qué el caso es un caso? Valga la redundancia. ¿Por qué el caso es necesario aclararlo, estudiarlo, señalarlo, analizarlo, presentarlo, etcétera, desarrollarlo, etcétera? ¿Cuál es el objetivo general o propósito de esa investigación o estudio de caso que ustedes van a realizar? El marco teórico, ya tenemos elementos, creo yo, suficientes con lo que hemos estado discutiendo ahorita, a partir, por ejemplo, de las lecturas que hicieron de los informes Horizon. Las diapositivas que yo les he dado van 3 con esta, las diapositivas 4 que los equipos 6, hicieron, aunque son de 3 temas, repetidas, digamos así, los temas, pero hay elementos importantes en cada equipo que podemos rescatar. Y luego, eso digamos que es la parte teórica, la parte introductoria. Lo que sí tiene que ver con el estudio de caso en general, pues la parte B o la parte específica del estudio es del 6 en adelante. El punto 6 que habla del desarrollo de cada uno de los aspectos del cuadro o esquema propuesto, que también está en la página, pero que es lo mismo, de ahí lo saqué yo. Tipo de institución. ¿Cómo es nuestra institución? ¿Es abierta, en línea, o mixta, o es presencial totalmente? ¿O el curso que estoy dando cómo es? ¿O el que está dando la persona que voy a observar cómo es? ¿O en la facultad? ¿Qué tipo de cursos se dan o qué tipo de facultad es? ¿Una facultad totalmente presencial, tradicional, o que maneja la tecnología totalmente en línea, o hace blend learning, es decir, un aprendizaje mixto donde utiliza tecnología con la presencialidad? Eso sería el tipo de institución. Ambiente de aprendizaje.
cómo se dan los ambientes de aprendizaje, ¿sí? De qué manera los alumnos interactúan, aprenden, hay recursos o nada más el profesor los lleva, etcétera. Apóyense en las diapositivas y en las lecturas que hemos hecho. El sistema de instrucción. ¿Cómo se da el sistema de instrucción? ¿Únicamente por el profesor? Si es una universidad o facultad o curso presencial, el maestro es el campeón, ¿verdad? Es el que instruye, dirige, actúa, etcétera. ¿Qué tanta accesibilidad tienen los estudiantes al curso? ¿Cómo se da ese curso? ¿Es accesible a los estudiantes? Es decir, si está en línea, todos lo saben. Si no está en línea, es decir, si es presencial, todos asisten. Obviamente, ahí no había problema, porque para todos es accesible. ¿Cómo son los materiales de aprendizaje que se tienen? ¿Cómo son o es el sistema de comunicación con lo que veíamos hace rato y la clase anterior, la videoconferencia anterior? Igual, el soporte o apoyo tecnológico existe, se da, ¿cómo son? Y por último, la asesoría o tutoría, si es que se da, ¿verdad? Si es que se da en ese estudio de caso que voy a analizar. Y por último, las conclusiones. Las conclusiones que ustedes llegan a partir de esos dos aspectos. Se fijan que hay dos elementos. Uno, el encuadre, el marco teórico, el marco conceptual de donde se va a dar el estudio de caso. Y la segunda parte, el estudio de caso en sí. ¿Qué caso estoy analizando? Y ahí vienen las conclusiones. Y al final, obviamente, las referencias bibliográficas. ¿De acuerdo? Entonces, no es un tema abierto, libre, ¿no? Sino que hay que seleccionar el caso de acuerdo a mi clase, mi docencia, yo docente, yo profesor, o si soy presidente de una academia o de un grupo de docentes, bueno, en alguno de ellos puedo yo hacer el caso o el estudio de caso. Si no es así, en la facultad, yo tengo acceso a la facultad, conozco la facultad, observo cómo es la facultad, estos elementos, o si no, más amplio, a nivel un poco más macro, sería la universidad. Entonces, en cualquiera de esos temas o aspectos o elementos, ¿verdad? La universidad, la facultad o el aula, vamos a hacer un estudio de caso donde podamos revisar estos aspectos que aquí están, donde se señala pues 8 aspectos, pero donde el 6 y el 6.1 al 6.8 también, casualmente, son los que tengo que desarrollar del estudio de caso que voy a analizar. Entonces, miren, ahí lo paramos. No hay fecha de entrega todavía, Ariel, va a ser más adelante, pero váyanlo analizando ya. Se trata, ese estudio de caso es un poco disponer de lo aprendido, de lo que hemos analizado, de las lecturas nos faltan todavía, por eso no hay una fecha ahorita, después les voy a manejar la fecha. Tenemos videoconferencia la próxima semana, si no mal recuerdo. Déjame revisar, voy a compartir la pantalla para irnos a lo que es la plataforma. Aquí está la plataforma, ustedes la están viendo, si no me equivoco, están viendo ustedes la plataforma porque la estoy compartiendo. Tenemos la próxima videoconferencia el 19 de julio, ¿es así? Entonces, a partir de eso, vamos a regresar pues, después del 19 de julio, ya tenemos vacaciones y nosotros vamos a trabajar ya para darles un tiempo para que entreguen todos los trabajos. La plataforma está abierta, no tienen ninguna fecha de entrega, hay para que esté abierto y ayudarlos a aquellos que han tenido algún problema en el desarrollo del curso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Hay también un foro específico para este tema, el estudio de caso. Si alguien tiene duda o el correo
mándenlo por favor para nosotros ayudarles. ¿De acuerdo? Muy bien. Disculpen la hora, ya casi van a ser 2 horas de trabajo. Muchas gracias a ustedes. Los felicito como equipos, muy bien. La exposición estuvo muy buena. Por lo tanto, vayamos a revisar esas exposiciones, las presentaciones que tenemos, los resúmenes que tenemos de las lecturas, para empezar ya a trabajar la parte 1 del estudio de caso. Muchas gracias. Buenas noches a todos. A Adrián, saludo. A Ariel, a Enrique, Erika, Jesús, Fidel, Johan, José González, Manuel, Marco, Marisabel, Mauricio, Montserrat, Roberto, Diana, Sandy y Virginia. Gracias, buenas noches, felicidades y seguimos en comunicación para la parte última, pues, que tiene que ver con el estudio de caso y otras actividades pendientes. Buenas noches y hasta muy pronto.